Hola, buenos días, Aureli. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Víctor? Pues mira, hoy estoy súper ilusionado. Estamos aquí en Pick and Pack. Es el congreso sobre packaging y evidentemente, ya que tenemos el podcast, pues no teníamos otra que estar aquí en este grandísimo congreso, donde hoy estamos en el último día, pero han sido 2 días muy intensos, de un montón de entrevistas, de un montón de exposiciones, de mesas redondas. Y bueno, me gustaría explicarles que el formato es un formato muy interesante porque, ¿verdad, Aureli? Vemos que, aparte del tema del congreso, pues cuando entras, ¿no? Puedes ver todo el sector representado en la feria. Yo creo que como todos los eventos feriales nuevos, siempre tienen una parte buena y otra parte mejorable. A mí una cosa que me ha gustado de momento de este evento es que tiene, quizá porque es la primera edición, unas dimensiones bastante pequeñas, es más recogidito, en poco espacio puedes ver un montón de propuestas y su entrada es interesante. La cantidad de eventos, charlas, mesas redondas, etcétera, que se han convocado es muy extensa, casi no da tiempo a ir a todo lo que a uno le gustaría, así que se ve ambición y a la vez se ve un sector mínimamente representado. Veremos en las próximas ediciones, ¿no? Bueno, ahora, como siempre hacemos con Aureli, vamos a ver si entre los dos pues vamos explicando las cosas que durante esta semana hemos ido viendo en Pick and Pack, ¿vale? También es cierto que en paralelo ha habido otro congreso muy importante que de intralogística, ¿vale? Que también hay que mencionarlo porque al final somos compañeros dentro del mundo del packaging, del embalaje, porque tan importante es proteger el producto como llevarlo a su destino. Y bueno, se han enseñado toda una serie de tecnologías, de procesos, mejoras de tiempo y muy interesante. Yo creo que si alguien quiere tener una noción global de lo que es el mundo del embalaje y del packaging entre las intervenciones y lo que hay en el exterior, pues seguro que se va a hacer una idea increíble de lo tecnológicamente preparado que está el sector. Sí, además dentro de la feria, como comentamos, se está haciendo, aparte de las diferentes charlas, se celebra oficialmente lo que se llama el Congreso Nacional de Packaging 4.0, ¿verdad? Que ya comentamos además en ediciones anteriores del podcast, ya lo habíamos anunciado. Bueno, hemos ido asistiendo tanto tú como yo y otros colaboradores del equipo de BCN Press, también en busca de los contenidos más interesantes. ¿Cuáles son los que más te han parecido así más interesantes o que pudiésemos descargar al podcast también para nuestros oyentes, ¿no? Que lo vean divertido, más dinámico y bueno, aquellos que no tienen la posibilidad, pues que tengan ese mínimo feedback de saber qué hemos podido ver aquí y disfrutar. Exacto. Les hemos preparado un menú de ideas, en vez de explicar una por una todas las charlas que son incontables. Lo que hemos hecho ha sido recoger ideas, no tanto un resumen de la charla en sí, sino ir recogiendo ideas que nos han parecido interesantes, ¿vale? Para que nuestros oyentes también puedan hacerse un poco a la idea. Si te parece, empezamos con algunas de ellas en concreto. Venga, vamos. Mira, ayer estuve en unas charlas que era interesante porque era compras versus ventas, un toque humano en el desarrollo de las relaciones B2B. Bueno, la cantidad de factores que hay en ese título tan extenso, B2B, relaciones humanas, compras, ventas, bueno, ahí salieron muchas ideas interesantes. Me gustó particularmente una que puede empezar a sonar atópico, pero me gustó que se recordara en un mundo como el del packaging, que es la de Diego Pallarés, que es el fundador de Consultoría Creativa, y él decía, está muy bien que se hable de win-win, es un clásico, él decía, pero tenemos que empezar a hablar del win-win-win. Y decía, ese tercer win, ese tercer agente que tiene que ganar es el consumidor final. Y dice, porque estamos hablando de las relaciones B2B entre el vendedor y su proveedor, por ejemplo, y dice, ¿qué pasa con el cliente final? Aparte de venderle, tenemos que hacerle disfrutar de una experiencia, tiene que serle útil, tiene que responder a una serie de valores, por ejemplo, ¿no? Yo, si me lo permites, lo podemos unir incluso a la conferencia que dieron ayer sobre neuromarketing, sí, ¿no? Exacto. Donde lo importante que es ya no solamente entender que es una relación entre empresas, sino que al final las empresas la componen las personas y emocionalmente tenemos que ser capaces de mover y incitar a que la gente descubra esa emoción por la cual va a comprar ese producto, ¿no? Ya no simplemente es envolver, sino hay que ir a darle satisfacción a ese cliente final. Sí, y fíjate que esta misma idea la expresaba ayer el gerente de área comercial de Cafés Novell, Carla Sanz, que él decía, se trata dice, la gente ya no compra solamente el producto, sino que compra el relato, la historia. Él decía la historia que envuelve al producto, ¿no?
se refería lógicamente a la sostenibilidad. También hay que decir que Cafés Novell acaba de lanzar su nueva línea de cápsulas compostables, y aquí todo el mundo está vendiendo. Vamos a entenderlo. No vamos a engañar. En ese contexto, al final, cada uno está mostrando lo mejor que tiene de su casa. Pero él decía una cosa interesante, que es una idea que se ha ido repitiendo en varias de las charlas a las que hemos asistido, es decir, no compramos solamente el producto en sí, sino que compramos también la historia que lo envuelve. Y decía, y la gente está dispuesta a pagar un poquito más. El factor precio ha sido uno de los protagonistas de estas charlas, ¿no? Luego, esto coincide también con lo que decía Pedro Ruiz, que fíjate que ya su cargo es significativo, especialista de sostenibilidad ambiental en Nestlé, que hay una marca como Nestlé, multinacional, grande, enorme, podríamos decir, que tiene un cargo de especialista en sostenibilidad, ya ves un poquito hacia dónde va el mercado, ¿no? Y él decía otra vez el mismo, decía, ya no es solo el precio, como siempre, dice, sino que ahora es las relaciones B2B, y no solo B2B, sino B2C, tienen otros factores como los compromisos medioambientales. Perfecto, hemos hablado muchas veces, ¿no? Entonces decía, el cliente cada vez es más experto, cada vez sabe más y se pregunta más sobre el producto. Y no solo el producto, sino también el packaging que envuelve al producto. Con lo cual, este win-win-win al que nos referíamos anteriormente es una exigencia, no solo una ganancia que pueda haber, sino que es una exigencia al consumidor, ¿no? Sí, de hecho, uniendo ese concepto, también hubo otra charla que se definió lo que es el Smart Packaging, ¿vale? Que es un concepto muy amplio que podemos entender desde un paquete comunicado inteligentemente, ¿no? Vía satélite o cualquier otra tecnología, pero al final yo creo que lo más importante dentro de la palabra Smart era el hecho de que nos ayuda a contar una historia desde, oye, cómo se ha producido, cuál es su origen, quién ha intervenido. Y al final la sostenibilidad no simplemente está en que sea compostable, que sea reciclable, que es muy importante, pero también es quién lo ha hecho, quién lo ha producido, de dónde viene. Y al final nos permiten todas estas, contar esas historias que embaucan, ¿no? Y perdón la palabra, pero enamoran al consumidor final a consumir nuestra marca y nuestro producto. Claro, yo creo que en el fondo cualquier venta de cualquier producto, haya o no haya packaging, al final tiene una parte de seducción. Y los grandes vendedores siempre lo dicen, ¿no? Que la venta al final no deja de ser otra cosa que seducción. Y esto vale para el packaging, vale para un coche, vale para una cerveza probablemente, ¿no? Es el relato que envuelve a eso. Claro, antes decíamos que una de las cosas interesantes de esta feria es que en poco espacio tenemos concentrada toda la cadena de valor del packaging. A mí me resultó muy interesante que en la misma charla en la que estaba Nestlé y estaba Cafés Novell, estuviera también, por ejemplo, KUKA Robotics, que es una de las grandes empresas de robótica industrial. El director comercial es Ignacio Sancho, y lo que comentaba Sancho era, claro, nuestros clientes son inventores. Es decir, ellos al final les surge un problema y tienen que buscar una solución. ¿Qué hacemos? Colaborar conjuntamente para ver qué solución podemos buscar. Y decía, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? ¿No? Porque le decía, nosotros somos solucionadores de problemas. Pues su manera de solucionarlo, decía, primero, la flexibilidad. La flexibilidad es un elemento que tiene que estar cada vez más en toda la cadena de valor de la producción del packaging. Las tiradas cortas, los productos personalizados. Es verdad que tiene el reto de la eficiencia, de la rentabilidad, porque ya no es tan fácil de rentabilizar múltiples microprocesos que un gran proceso en el que todas las fases son idénticas. Y él decía, el próximo reto, y esto ya es más tecnológico de cara al futuro, decía, el próximo reto tiene que ver ya con que los robots, primero, que se conecten entre ellos para que puedan intercomunicarse, ver qué fases ha desarrollado uno y no tiene que desarrollar el otro, y segundo, para que incluso puedan llegar a avisar de, ojo, estoy a punto de averiarme. Se me está acabando la batería, vamos a llamarlo así, o se me están fundiendo unos fusibles. A la que detecte una anomalía, la propia cadena de valor, o el propio control, mejor dicho, del proceso de producción, pueda prever y diagnosticar que próximamente va a haber que hacer un cambio o una reparación en ese robot. Fíjate que es curioso que todo esto tenga que ver pues, con el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? O con la necesidad de personalizar el producto. Es increíble, la verdad es que no nos damos cuenta todos y cada uno de los elementos que intervienen dentro del mundo del packaging, pero incluso podemos contar donde ya la inteligencia artificial es ya una realidad. No es algo de futuro,
sino que es algo que está presente y que nos va a ayudar a poder personalizar cada uno de los envases, incluso persona a persona. Ya existen sistemas de impresión en donde tú mandas la instrucción y al final le llega un paquete personalizado, porque es lo que queremos cuando estamos haciendo el pedido. Al final tenemos la necesidad de que a quien se lo hemos comprado nos diga: hola Pepito, aquí está tu paquete, ¿no? Pero y no solamente eso, sino que al final también la inteligencia artificial nos está ayudando a poder anticiparnos a que los propios equipos se rompan, ya sea a través de cálculos, ya sea a través de sistemas de aviso, como dice Aureli. Pero detrás de todo esto ya no solamente hay un tema de software, sino la generación de nuevos puestos de trabajo, nuevas oportunidades, que siempre decimos: oh, esto los cobos nos va a quitar puestos de trabajo. No, es que se están generando cada vez puestos de trabajo con mayor valor añadido, con mayor formación, y al final enriquece un país. Y es muy importante apoyar este tipo de iniciativas y que lo tengamos claro también todos los industriales. Muy interesante que digas esto, porque hablamos de KUKA Robotics, pero es que en esta feria está presente también Universal Robots, y ayer Jordi Pellegrí, que es el director general de Universal Robots en España, él, a quien por cierto trataremos de entrevistar próximamente para el podcast, y él decía: se calcula que la mitad de los puestos de trabajo que se van a generar en el futuro en la industria del packaging van a requerir una formación cada 12 meses. Lo cual significa que es verdad que por un lado se van a generar nuevos puestos de trabajo, pero tienes el reto de que hay que formar personal de forma específica para eso. Dice, porque es que si no, no vamos a ser capaces de dar respuesta a los nuevos problemas que se van planteando, ¿no? Y decía, si desde la industria no hacemos el esfuerzo de unir tecnologías entre todos, dice, habremos fracasado. Es decir, la industria del packaging no tiene un reto únicamente individual de cada una de las empresas. Hay un reto que es colectivo, que tiene que ver, pues por ejemplo, con estándares, con procesos, con formas y maneras de hacer, o incluso yo creo que con aquello que, vamos a llamarle la permisividad de las empresas ante determinados errores. Y esto de los errores es una idea que me gusta mucho, que sacó también Débora Alarraqui, cofundadora y CEO de 3D Click, que es una empresa que decía, es una empresaria que decía: en packaging los errores que se cometen al principio son errores baratos. Podemos cometer errores, pero hay que cometerlos al principio, lo cual significa que hay que estar dispuesto a cometerlos. Esto ya exige un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad, ¿no? Y ella decía, ojo, porque desde su experiencia como cofundadora de un pequeño proyecto empresarial, no está confrontado a aquellas grandes multinacionales de las que hablábamos, ¿no? Decía, para cambiar un envase se puede tardar un año. Dice, pero es que solo el 20% de los productos nuevos aguantan más de un año en una estantería. Problema, tienes que ser muy ágil, correr mucho, porque es que además tu producto va a durar muy poquito en esa estantería. No puedes parar de generar cosas nuevas, ¿no? ¿Qué decía? El proceso de diseño y prototipación de un envase es analógico. Esto es un proceso, vamos a llamarlo, artesanal. Al final funciona la imaginación, la experiencia, la capacidad de observación. Hay que unar ese reto con la complejidad tecnológica que luego tiene después. Pero la idea del error que apuntaba esta empresaria a mí me resultó muy interesante, ¿no? Sí, de hecho, seguro que muchos de nuestros oyentes saben que empresas como Google, el lanzamiento de muchísimos de sus productos en software es algo muy habitual. Es decir, desarrollan previos, los lanzan al mercado, los testean, asumen que ya tienen un error y si aciertan, continúan y desarrollan, y si no, lo esconden, ¿no? Y al final es una innovación continua basada en microerrores, pero sabiendo que si tiene un éxito, pues lo tienen que hacer rápidamente, readaptarlo y ajustarlo al mercado. También, aquí no está, pero siguiendo un poquito la conversación, yo apuntaría que existen hoy en día metodologías como el Design Thinking, que ayuda a unar y a conformar equipos multidisciplinares en donde esa parte manual o creativa se junta con la parte mecánica de otros equipos, que eso es lo que ayuda a avanzar. Yo animo, pues la verdad, que alguien le eche un vistazo al Design Thinking, porque verá una herramienta muy útil, ya no solamente de desarrollo de nuevas ideas, sino incluso de cohesión de equipos multidisciplinares. Mira, te cuento otra idea que se expuso ayer, que en realidad es una historia que tiene que ver también con esta reflexión sobre éxito y fracaso, ¿no? Me refiero a Martina Font, CEO de la empresa Cartox. Martina Font decía ayer que en el año 2008, hace ya ahora, pues mira, 12 años, ha pasado rápido el tiempo, ¿no? Decía, vimos un nicho de mercado en la fabricación de cajas con pocas tiradas y montamos un e-commerce.
Esto se hacía hasta hace muy poco y todavía hay empresas que están buscando esta línea, ¿no?, de e-commerce, unidades de una en una, ¿no? Dice, ¿qué pasó? En el primer intento fracasamos, porque nadie estaba preparado para comprar online este producto, no había la costumbre extendida, tampoco estaba el hábito del e-commerce tan extendido como está ahora. Dice, actualmente, en cambio, contamos con más de 1000 referencias, tenemos un crecimiento de 3 dígitos, y decía, en 2017 abrimos tienda física. Fíjate que al final se va aunando, no hay un cambio radical, tiene que haber un poquito de lo que había antes, ese proceso vamos a llamarlo más analógico, y el online. Dice, el 26%, decía Martina Font, el 26% de los pedidos online primero han pasado por la tienda, por lo que el on y el off tienen que convivir. Volvemos a la misma idea, no puede ser un cambio absoluto, radical, tiene que ser un cambio progresivo y en el que haya todavía una presencia del offline. Al final, y siguiendo un poquito también la conversación que comentó, que no recuerdo su nombre, el que hizo la exposición sobre neuromarketing, al final el consumidor busca una experiencia. Y entonces no existe un mercado online y un mercado offline. Existe la necesidad de cubrir esa necesidad y esa emoción que quiere el consumidor final. Y hay distintos caminos, las distintas herramientas. El online nos da la facilidad de poderlo comprar en cualquier momento, pero siempre, y de comparar, que al final el consumidor se está volviendo muy inteligente, con lo que a veces dar mucha información es muy importante y ser muy transparentes. Y también yo invito, porque al final la industria le cuesta, sobre todo aquella como la que represento, poder empezar a crear plataformas de venta online es muy complicado porque requiere un cambio de mentalidad, ya no solamente de los equipos directivos y comerciales, sino incluso desde el punto de vista de producción, porque estamos habituados a producir grandes volúmenes, ¿no?, para rentabilizar, minimizar, y no pensamos que al final lo que está queriendo el consumidor final es una experiencia única. Y claro, son dos elementos que se separan. Y la verdad, lo de Cartox, conozco el caso, lo estuve leyendo, es muy chulo y sé que sufrieron mucho, pero ahora mismo sé también que les está yendo muy bien porque han recorrido un aprendizaje muy importante basado en eso que has dicho de los errores. Sí, fíjate que error es una palabra, error, fracaso, éxito, es uno de los conceptos que ha ido saliendo de forma, yo creo que transversal en todas las charlas, y el otro es el de flexibilidad. El de flexibilidad es un concepto absolutamente asumido por la industria del packaging en este momento. Yo, para acabar, por mi parte, un par de ideas más que he recogido y que me parecen interesantes. Una va en línea de lo que decías de la idea del neuromarketing, que es la que expresó ayer Maite Otano, que es la responsable de diseño estratégico e investigación de Lucid. Ella decía, desde la decisión de compra hasta el unboxing, y la manipulación, incluso el desecho, dicen, todo este proceso, para el comprador online, packaging y producto es la misma cosa, no lo separan. Dice, y si no tienes en cuenta que el comprador está viendo el propio packaging como parte del producto, ya sea porque le da una importancia al valor medioambiental, o sea porque lo considera atractivo, como pasa en mercados como, por ejemplo, pues el del perfume, ¿no? El perfume es clave, o en las bebidas, básico. En casi todo es básico, ¿no? Y dice, si no tenemos en cuenta esta doble vertiente de la venta del producto, la marca saldría dañada, ¿no? Y la otra idea, y con esto por mi parte acabo, es la de Patricia Navarro, que es la jefa de proyecto de ingeniería de embalaje de ITENE. Y ella decía que el packaging debe reunir 3 variables. Ella decía que proteja el producto, hasta aquí estamos todos de acuerdo, que respete el medio ambiente, ya es un must, digamos, del sector, y que sea aceptado por el consumidor. Volvemos a la idea de win-win-win, que sea aceptado en el sentido de que me gusta, me convence, me seduce, ¿no? Y dice, claro, hay que aunar estos 3 factores, ¿no? Y dice, entonces cuando toman valor los envases inviolables, por un lado, lógico, ¿no? Automontables, fácilmente retornables, que tengan una buena imagen y con tamaños adaptables. Es decir, el consumidor lo quiere todo y tú se lo tienes que dar rápido y bien. O sea, es de una exigencia brutal y a la vez el mercado está intentando adaptarse a este concepto del error. Qué difícil, ¿no? Es muy difícil. Hombre, yo le añadiría alguna que otra característica que al final también es necesario que llegue en correcta condición. Ya no simplemente que lo proteja desde un punto de vista físico o de impacto, lo vamos a decir, sino que al final pues hay productos como pueden ser farmacéuticos que necesitan unas condiciones de frío. Y una legislación concreta. ¿Vale? Y yo también añadiría que se habla mucho de sostenibilidad y a mí me gustaría hacer más hincapié
en que los productos deben ser reciclables. Es decir, el consumidor, a través de un sistema que lo hemos comentado varias veces, ¿por qué no utilizamos un sistema, un código de color, en el cual, a través de monomateriales, siempre y cuando sea posible, no identificamos dónde echar ese packaging, ese envase, ese embalaje, porque al final la cadena de valor la vamos a poder optimizar y vamos a poder acelerar los procesos de reciclaje desde el inicio. Lo más sencillo de este mundo es hacer un código de color. Es lo que deberíamos de apostar. Al final le vamos a facilitar la vida al consumidor y le vamos a estar educando y al final se acostumbrará y ya pum, 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 lo hará de una manera automática. Bueno, Aureli, muy bien. Ha sido un placer. Yo creo que estos 3 días nos lo hemos pasado muy bien. Sí, como mínimo nos hemos empapado de las tendencias que hay. Fíjate que siempre más o menos aparecen las mismas. Me ha gustado que en las charlas a las que hemos ido en este congreso aparecía mucho esta idea más humana del error, del éxito, del fracaso, este concepto, pues eso, más personal, más de personas, y no solo los aspectos tecnológicos, de reciclaje, etcétera, que ya estamos acostumbrados, ¿no? De hecho, bueno, la cultura europea, y a lo mejor a la gente no le gusta, pero, y sobre todo española, ¿no? El error está visto como un fracaso, cuando en realidad es lo que hacen los niños cuando están aprendiendo a andar, es que se caen muchas veces, claro, y se levantan y experimentan, y crecen y se forman. Al final nos formamos gracias a los errores y creo que lo deberíamos de aprender todos. Bueno, no me enrollo más. Aureli, muchísimas gracias. A ti, Víctor. Yo espero que a nuestros oyentes les haya resultado muy interesante estos días. Yo les invito a que vengan a las próximas ediciones y seguro que vais a encontrar a lo largo de todo este año otros eventos que vamos a acudir muy interesantes. Yo lo único que deseo que os haya gustado y por favor, si os gusta, seguirnos y darles al like. Muchísimas gracias. Hasta luego.